Bienvenidos a una nueva inmersión. Nos vamos a adentrar en el mundo de los chimpancés Afinidad. a través de la mirada de Jane Goodall. Me parece un tema fascinante. Es verdad. Su libro En la senda del hombre Sí. es nuestra brújula en esta expedición. Que no se trata de una simple lectura. Es una ventana a un universo que revolucionó nuestra comprensión de estos primates y nos obligó a repensar nuestra propia posición en el árbol de la vida. Totalmente de acuerdo. Es un libro que te abre los ojos a un mundo que desconocíamos. Listos para zambullirnos. Por supuesto. En la senda del hombre es mucho más que un simple estudio científico. Sin duda. Goodall no se limitó a observar a los chimpancés a distancia. Ella convivió con ellos, se sumergió en su día a día, descifró sus complejas interacciones sociales, sus emociones, sus miedos, sus alegrías. En definitiva, nos reveló su increíble inteligencia, algo que en aquella época era un auténtico desafío a la ortodoxia científica. Exacto. En aquellos años, la idea de que los animales tuvieran emociones Sí. e incluso usaran herramientas era considerada, digamos, un poco extravagante. Cierto, era un tema tabú. Y es precisamente ahí donde radica la genialidad de Goodall. Ella rompió con los moldes, con los prejuicios. Lo que me fascina es cómo Goodall, con su enfoque tan personal basado en la observación paciente y la empatía, inauguró una nueva era en el estudio de los primates. Un enfoque que, por cierto, le costó ganarse el respeto de la comunidad científica que al principio la miraba con recelo. Desde luego, sus primeros días en Gombe fueron una auténtica odisea. Imagínate. Recordemos que era una joven inglesa, Sí. en medio de la selva africana, intentando acercarse a unos animales que, lógicamente, le tenían miedo. Imagínate la escena Goodall adentrándose en la espesa vegetación, soportando el calor húmedo, las lluvias torrenciales. Y para colmo teniendo que lidiar con las reticencias de las autoridades locales que al principio incluso le exigieron la compañía de su madre para poder trabajar. Es increíble. Menuda determinación. Y todo para poder observar a través del denso follaje unos fugaces atisbos de los chimpancés. Esos primeros meses fueron de aprendizaje constante. En el libro describe cómo poco a poco fue ganándose la confianza de los chimpancés, aprendiendo a interpretar sus señales, sus movimientos. Y también aprendiendo a lidiar con las realidades locales. Me encantó la anécdota sobre cómo los habitantes de la zona, para proteger sus tierras, exageraban el número de chimpancés, Así. con la esperanza de que el gobierno la considerara más valiosa para la conservación que astutos. Efectivamente, una muestra de la inteligencia no solo de los chimpancés, sino también de las comunidades humanas que comparten su hábitat. Goodall tuvo que aprender a navegar por esas complejidades con sensibilidad y respeto. Y finalmente llegó el momento crucial, la chispa que lo cambió todo. David Graybeard, un chimpancé, al que había estado observando con paciencia, utilizando una herramienta para conseguir termitas. Ese fue el punto de inflexión, el descubrimiento que hizo tambalearse los cimientos de la antropología. Hasta ese momento, la capacidad de fabricar y usar herramientas se consideraba un rasgo exclusivamente humano. Goodall demostró que no era así, abriendo un nuevo capítulo a nuestra comprensión de la inteligencia animal. Debió ser un momento mágico cargado de emoción. Ver a David Graybeard modificando una rama con precisión para introducirla en el termitero. Es como si de repente se abriera un portal a un nuevo mundo. Sin duda un hito en la historia de la ciencia. Y a partir de ahí todo cambió. Los chimpancés comenzaron a aceptar a Goodall, a verla como parte del paisaje. Incluso empezó a darles nombres, a reconocer sus individualidades, sus personalidades. Y hablando de personalidades, el libro nos descubre la compleja estructura social de la comunidad de chimpancés. Un mundo de jerarquías, alianzas, rivalidades. Un mundo fascinante sin duda. Fíjate, por ejemplo, en el caso de Mike, un macho que logró ascender al puesto de dominante no por su fuerza bruta, sino por su inteligencia. Mike descubrió que podía intimidar a sus rivales golpeando bidones vacíos de parafina, creando un estruendo que amplificaba su presencia, su aura de poder. Increíble. Una estrategia tan simple como ingeniosa. Es como si Mike hubiera entendido el poder de la imagen de la puesta en escena. Exactamente. Y esa capacidad de innovar, de adaptarse al entorno, de usar la inteligencia para conseguir sus objetivos, es algo que Goodall observó en muchos otros chimpancés. El libro también describe las complejas relaciones entre los machos, como la entrañable amistad entre David Graybeard y Goliath, y su rivalidad con Mike, un auténtico culebrón. Efectivamente, la vida social de los chimpancés es rica en matices, en giros inesperados. Goodall describe un mundo donde la comunicación no verbal, los gestos, las vocalizaciones, juegan un papel fundamental. Y no podemos olvidarnos de las hembras. Goodall dedica un espacio muy especial a la maternidad, a la importancia del vínculo entre madre e hijo en el desarrollo de los chimpancés. Sus descripciones de las madres chimpancés son realmente conmovedoras. Nos muestran su ternura, su dedicación absoluta a sus crías, su capacidad de protección feroz ante cualquier amenaza.
Pero también hay historias que encogen el corazón como la del pequeño Goblin que quedó huérfano a temprana edad. El caso de Goblin es un ejemplo desgarrador del impacto que la pérdida de la madre puede tener en los chimpancés jóvenes. Goodall observó cómo Goblin, privado del cuidado materno, sufría un retraso en su desarrollo social y emocional. Por suerte, Goblin encontró consuelo en la adopción por parte de uno de sus hermanos, demostrando la fortaleza de los lazos familiares. Esa capacidad de brindar apoyo y de cuidar a los más vulnerables es algo que Goodall observó en repetidas ocasiones. Es realmente conmovedor. Y por supuesto no podemos dejar de lado las historias sobre el juego, la agresión, y sí incluso el consumo de carne entre los chimpancés. Goodall nos describe un mundo donde el juego es esencial para el aprendizaje, para el desarrollo social de los jóvenes chimpancés, y también un mundo donde la agresión, aunque presente, no siempre es sinónimo de violencia gratuita. Goodall diferencia claramente entre las demostraciones de poder necesarias para mantener el orden social y la violencia real que suele estar motivada por la competencia por recursos o por la defensa del territorio. Y en cuanto a la carne, Goodall observó que los chimpancés en ocasiones cazan y se alimentan de otros animales, lo que desafió la imagen que teníamos de ellos como herbívoros pacíficos. Esa observación fue otra sorpresa para la comunidad científica. Demostró que los chimpancés son omnívoros oportunistas, capaces de una conducta depredadora. Pero ojo, no debemos olvidar que la carne solo representa una pequeña parte de su dieta. Son principalmente vegetarianos. Y hablando de sorpresas, el libro está repleto de anécdotas que revelan la personalidad única de cada chimpancé, sus manías, sus miedos, sus alegrías. Es como si cada uno de ellos tuviera su propia historia que contar. Exactamente. Goodall nos presenta personajes inolvidables como Flo, Fifi, Figan, cada uno con su propia forma de ser, con sus peculiaridades, y a través de ellos nos permite asomarnos a la complejidad del mundo emocional de los chimpancés. Es como si estuviéramos leyendo una novela, una saga familiar llena de drama, de humor, de ternura. La prosa de Goodall es cautivadora. Logra transmitir la complejidad del mundo de los chimpancés de forma accesible y emocionante. Y eso es lo que hace que este libro sea tan especial. Nos permite conectar con estos animales a un nivel muy profundo, a un nivel casi personal. Y nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia naturaleza. Si los chimpancés con su inteligencia, sus emociones, sus complejas relaciones sociales son tan parecidos a nosotros, ¿qué nos hace realmente humanos? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Una pregunta que nos acompaña desde el principio de los tiempos. Y que quizás no tenga una respuesta única definitiva. Pero sin duda el trabajo de Goodall nos ha acercado un poco más a la comprensión de nuestro lugar en el mundo, a la comprensión de nuestra propia esencia. Nos ha mostrado que no somos tan diferentes de los demás animales como pensábamos, que compartimos con ellos muchas más características de las que imaginábamos, y que por lo tanto tenemos una responsabilidad hacia ellos. Exacto. Una responsabilidad que va más allá de la simple conservación. Se trata de reconocer su derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad. Se trata de aprender a convivir con ellos, de respetar su espacio, de admirar su sabiduría. Y creo que es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Hemos viajado a las selvas de Bombay, hemos conocido a los chimpancés, hemos compartido sus alegrías y sus tristezas. Hemos descubierto un mundo fascinante, complejo, lleno de sorpresas. Un mundo que aún nos reserva muchos secretos por descubrir y que seguiremos explorando en la próxima parte de nuestra inmersión. Retomando nuestro viaje por En la senda del hombre, creo que es importante detenernos en un aspecto que a menudo pasa desapercibido, la increíble riqueza del lenguaje corporal de los chimpancés. Goodall no se limita a describir sus gestos, sino que nos revela su significado, su función en la compleja trama de la vida social. Es como si cada movimiento, cada mirada tuviera un significado oculto. Exactamente. Y esa es una de las grandes aportaciones de Goodall, descifrar ese código secreto, ese lenguaje silencioso que nos permite asomarnos a la mente de los chimpancés. Por ejemplo, un simple toque en la espalda puede ser una señal de apoyo, de consuelo, mientras que un abrazo efusivo puede expresar alegría o celebración. ¿Y qué me dices del famoso beso de chimpancé? En el libro lo describes con tanto detalle que casi podemos sentir la textura de sus labios, el roce de sus dientes. Claro, porque no se trata de un beso romántico como lo entendemos los humanos. Es más bien un gesto de saludo, de reconocimiento, a veces acompañado de un pequeño mordisco juguetón. Un gesto que puede variar según la jerarquía, la edad, el estado de ánimo. Es fascinante cómo Goodall nos revela todas esas sutilezas, esas variaciones que a simple vista podrían pasar desapercibidas. ¿Y qué me dices del aseo del famoso grooming, como lo llaman en inglés? No es solo una cuestión de higiene, ¿verdad? Para nada. El aseo es un ritual social fundamental para los chimpancés. Les permite reforzar los lazos afectivos, relajarse, resolver tensiones. Imagina 2 chimpancés sentados frente a frente, dedicando horas a desparasitarse mutuamente con una paciencia y una meticulosidad increíbles. Es como si el contacto físico fuera una forma de terapia de comunicación no verbal. Y a través de ese contacto se establece una conexión profunda,
una especie de empatía primitiva. Precisamente, y Goodall nos describe con maestría esos momentos íntimos, esos gestos que revelan la complejidad de las relaciones entre los chimpancés. Pero no todo es armonía en Gombe. Claro. El libro también nos muestra la otra cara de moneda, la fragilidad de la vida, la amenaza constante del peligro. Recuerdo, por ejemplo, la historia de Flo, la hembra que fue atacada con una flecha envenenada. Un episodio terrible que nos recuerda el impacto devastador que la actividad humana puede tener en la vida salvaje. Flo, una de las chimpancés más carismáticas del grupo, sufrió una muerte lenta y agonizante a causa de una flecha lanzada por cazadores furtivos. Es desgarrador leer la descripción que Goodall hace del sufrimiento de Flo. Una imagen que nos golpea en el corazón y nos recuerda la responsabilidad que tenemos hacia el mundo natural. Por desgracia, la historia de Flo no es un caso aislado. Goodall documenta otros incidentes que demuestran la vulnerabilidad de los chimpancés ante la expansión de la agricultura, la deforestación, la caza furtiva. Es como si el paraíso de Gombe estuviera amenazado por un monstruo invisible, un monstruo que avanza implacablemente destruyendo todo a su paso. Y frente a esa amenaza, Goodall nos lanza un mensaje de esperanza. Nos habla de la capacidad de adaptación de los chimpancés, de su resiliencia, de su capacidad para superar la adversidad. Sí. En el libro hay ejemplos conmovedores de solidaridad y compasión chimpancés que adoptan huérfanos, que cuidan de los enfermos que comparten su alimento. Esas historias nos muestran que incluso en las situaciones más difíciles, los chimpancés son capaces de mostrar lo mejor de sí mismos. Y nos recuerdan que la empatía, la cooperación, la ayuda mutua no son valores exclusivos de los humanos. Y precisamente esa es una de las ideas más potentes que Goodall nos transmite, la necesidad de romper con la visión antropocéntrica del mundo, de reconocer la inteligencia, la sensibilidad, la dignidad de las demás especies. Exacto. Y eso nos lleva a uno de los temas centrales del libro, la inteligencia de los chimpancés. Goodall no se limita a describir sus comportamientos, sino que los analiza, los interpreta, buscando las claves de su mente, de su forma de pensar. Recordemos, por ejemplo, el caso de Mike y su ingeniosa estrategia para ascender en la jerarquía social utilizando los bidones de parafina. Ese es un ejemplo perfecto de la capacidad de los chimpancés para resolver problemas, para innovar, para utilizar herramientas de forma creativa. Goodall documenta otros casos fascinantes como la pesca de termitas con ramitas modificadas o la utilización de piedras para cascar nueces. Es increíble cómo, a pesar de no tener un lenguaje verbal como el nuestro, los chimpancés son capaces de desarrollar estrategias complejas, de aprender de la experiencia, de transmitir conocimiento a sus congéneres. Exacto. Goodall observó que los chimpancés se comunican a través de una compleja red de gestos, vocalizaciones, expresiones faciales. Un lenguaje no verbal que en muchos aspectos se asemeja al nuestro. Es como si estuviéramos viendo una versión primitiva de nuestra propia inteligencia social basada en la cooperación, la empatía, la capacidad de leer las intenciones de los demás. Y eso nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Podría ser esa inteligencia social la base sobre la que se desarrolló el lenguaje humano, la cultura, la civilización? Es una idea realmente intrigante. Y El libro nos invita a reflexionar sobre las similitudes entre los chimpancés y los humanos, a buscar las raíces de nuestra propia naturaleza en el comportamiento de estos primates. Goodall describe comportamientos que nos resultan familiares, el juego, la risa, la tristeza, el afecto, la compasión. Es como si viéramos reflejados en los chimpancés algunos de nuestros propios instintos, nuestras emociones más básicas. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué nos hace realmente humanos? ¿Cuál es la línea que nos separa del resto de los animales? Esa es una pregunta compleja que ha intrigado a filósofos y científicos durante siglos. Y aunque no hay una respuesta definitiva, el trabajo de Goodall nos proporciona algunas pistas, nos muestra que la inteligencia, la capacidad de sentir emociones, de establecer vínculos sociales, no son exclusivas de los humanos. Nos obliga a replantearnos nuestra posición en el mundo, a reconocer la complejidad del reino animal, a aceptar nuestra propia animalidad. Y a partir de ese reconocimiento, a construir una relación más justa, más respetuosa, más equilibrada con la naturaleza. Un camino que Goodall nos ha mostrado con su ejemplo, con su pasión, con su amor incondicional a los chimpancés. Y que ahora nos toca a nosotros recorrer con la misma curiosidad, con la misma determinación, con la misma humildad. Exacto. El libro de Jane Goodall nos deja un legado de conocimiento, de inspiración, de esperanza. Un legado que debemos cuidar, que debemos transmitir a las futuras generaciones y que sin duda seguiremos explorando en la próxima parte de nuestra inmersión. Y bueno, continuando con nuestra inmersión en la senda del hombre, hay un capítulo que me impactó profundamente. Hablo del episodio de la epidemia de polio que asoló Gombe. Goodall describe con crudeza el avance de la enfermedad, la parálisis, el sufrimiento de aquellos chimpancés que consideraba ya casi como familia. Sí, es un capítulo desgarrador.
Recuerdo la historia del viejo Mr. McGregor, un macho dominante que a causa de la polio quedó prácticamente inválido. Goodall nos describe su lucha por sobrevivir, su tenacidad, a pesar de la debilidad, su negativa a rendirse. La imagen de Mr. McGregor intentando trepar a los árboles, arrastrando sus extremidades paralizadas, es una de las más conmovedoras del libro. Y nos plantea una pregunta difícil. ¿Hasta qué punto debemos intervenir en la vida salvaje? ¿Es ético proporcionar ayuda médica a un animal que en condiciones naturales probablemente no habría sobrevivido? Es un dilema que Goodall y su equipo tuvieron que afrontar en varias ocasiones. Y no hay respuestas fáciles. En el caso de Mr. McGregor, finalmente optaron por proporcionarle alimento y cuidados básicos, pero siempre con la precaución de no interferir demasiado en su vida salvaje. Es un equilibrio delicado, ¿verdad? Sí. Por un lado, sentimos la necesidad de aliviar el sufrimiento de proteger a aquellos seres que nos importan. Pero por otro lado, debemos respetar su autonomía, su derecho a vivir y morir según las leyes de la naturaleza. Y en ese sentido, el libro de Goodall nos invita a una profunda reflexión sobre nuestra relación con el mundo animal. ¿Somos meros observadores o tenemos la obligación moral de intervenir cuando vemos a un animal sufriendo? Son preguntas complejas que no tienen una respuesta única. Cada caso, cada situación requiere un análisis cuidadoso, una ponderación de los diferentes factores en juego y sobre todo una dosis de humildad. No somos dueños de la naturaleza, no tenemos derecho a decidir sobre la vida o la muerte de otros seres vivos. Claro, pero a pesar de la crudeza de la epidemia de polio, el libro también nos muestra la increíble capacidad de resiliencia de los chimpancés. Vemos ejemplos de adopción, de cuidado mutuos, de solidaridad ante la adversidad. Exacto. El caso de Merlin, un joven chimpancé que quedó huérfano a temprana edad y fue adoptado por su hermana. Mif es un ejemplo conmovedor de la fuerza de los lazos familiares. Mif, a pesar de ser muy joven, asumió el rol de madre cuidando y protegiendo a Merlin con una dedicación admirable. Esas historias nos recuerdan que incluso en las situaciones más difíciles, la vida encuentra una manera de seguir adelante. Que la empatía, la compasión, la ayuda mutua son valores que compartimos con otras especies y que quizás en esos valores reside la clave de nuestra propia supervivencia como especie. Sin duda. Y es precisamente ese mensaje de esperanza de conexión con la naturaleza lo que hace que el trabajo de Goodall sea tan importante. Ella nos ha abierto los ojos a un mundo que desconocíamos, nos ha mostrado la belleza y la complejidad de la vida salvaje, nos ha recordado que no estamos solos en este planeta. Y no se limitó a observar e investigar. No. Goodall se convirtió en un activista incansable por la defensa de los chimpancés, fundó el Instituto Jane Goodall, que trabaja en todo el mundo para proteger a estos animales y su hábitat. Su mensaje es claro, debemos actuar ahora para evitar la extinción de los chimpancés, nuestros parientes evolutivos más cercanos. Su futuro está en nuestras manos. Y protegerlos es protegernos a nosotros mismos. Porque compartimos el mismo planeta, los mismos recursos, el mismo destino. La salud del planeta depende de la salud de todos los seres vivos que lo habitan. Exacto. Al proteger a los chimpancés, protegemos la biodiversidad de los ecosistemas, el equilibrio natural del que dependemos para nuestra propia supervivencia. En la senda del hombre es mucho más que un libro sobre chimpancés. Es una llamada a la acción, una invitación a replantearnos nuestra relación con la naturaleza, a asumir nuestra responsabilidad hacia las demás especies. Es una lectura que nos transforma, que nos hace más conscientes, más sensibles, más humanos. Y que nos deja un legado de conocimiento, de respeto por la vida, de esperanza, en un futuro donde humanos y chimpancés puedan coexistir en armonía. Un futuro que debemos construir entre todos. Y con esta reflexión nos despedimos por hoy. Esperamos que esta inmersión les haya inspirado tanto como a nosotros. Gracias por acompañarnos.